Bien, estamos de vuelta con la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería y ex ministra de la Producción, Elena Conterna, con quien estamos conversando sobre este impasse que existe todavía con el Ministerio de la Producción respecto al Decreto Supremo 005 y a la interpelación que realizó el Congreso a la ministra Gladys Tribeño. Elena, te planteaba antes de la pausa ese tema que puso sobre la mesa tanto Patricia McLuff como Gladys Tribeño, que es que el Ministerio de la Producción ha sido una cartera que ha estado capturada durante mucho tiempo por las grandes empresas. Incluso con historias como que decretos que se estaban preparando de pronto se conocían por las empresas antes de que fuesen publicados y llamaban a presionar o a hacer lobby. Es decir, había un mecanismo de colaboración, si quieres verlo de alguna manera. Cuando estuviste tú, ¿nunca percibiste que esto sucedía? Yo llego casi extrañamente al Ministerio de Producción porque tú sabes, nosotros que nos conocemos de antes, mi especialidad son reforma del Estado y descentralización del Estado, ¿no? Y bueno, con una bastante experiencia en el sector público, promoviendo distintas políticas públicas, tanto en cargos de asesoría, en cargos de dirección. Y bueno, yo llego sin conocer a ningún empresario pesquero al Ministerio de la Producción, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. Nunca me he sentido presionada. Creo que en todas las entidades, yo debo haber trabajado en unas 10 entidades públicas. Siempre, obviamente, hay discusión, siempre hay grupos de interés y siempre quieren hacer valer su punto de vista. Y creo que el reto es ese, es poder escucharlo y en espacios constructivos. Me tocó, por ejemplo, a mí reglamentar el 1084. ¿Qué se hizo? Y llegué y había por lo menos 100 cartas, digamos, criticando la norma y cómo iba a ser su implementación. Hice como 16 reuniones y me reuní con todos los gremios, los sindicatos, desde motoristas hasta capitanes, hasta los de menor escala, los artesanales, los de madera, los de acero, con los conservacionistas. Nos reunimos con todos, digamos, con agendas concretas para escuchar su punto de vista. Y fue con esa discusión, con esos puntos de vista, que se fue al reglamento, ¿no? Y sabemos pues que eso el 12 de diciembre de 2008 se reglamentó, la primera temporada 2009, digamos, ya se empezó a pescar con ese, y los resultados de distintos análisis que se han hecho es que fue una buena norma y que ha tenido vigencia. Entonces creo que el tema de los grupos de interés existe, insisto, es todo sistema democrático, tiene una sociedad civil, que es importante que sea activa. Nosotros somos parte de la sociedad civil y básicamente tenemos un punto de vista que queremos que no solo se escuche, sino que también, digamos, se entre, digamos, a evaluarse, a discutirse a la hora de tomar la decisión. Yo he leído... Y más aún quisiera resaltar, digamos, que las normas que se promovieron, digamos, cuando estuve en el cargo, son coherentes con lo que te estoy promoviendo ahorita y con lo que ha sido toda la trayectoria, digamos, de mi gestión. Para tocar ese punto que has planteado, la ministra hizo referencia a la gestión del ministro Rafael Rey y a tu gestión en particular. Y señaló que durante tu gestión, porque claro, es que esa es una respuesta a una pregunta también bastante provocadora, ¿no?, de un congresista. Ella responde que debería preguntársele más bien al ministro Rafael Rey y a ti sobre que algunos permisos o normas que sacaron en su momento favorecieron la existencia de mayores embarcaciones pequeñas, ilegales, informales. Específicamente hay una norma que se da durante tu gestión en la cual se permite, digamos, no sé si la palabra es legalizar, formalizar, embarcaciones pesqueras que durante la gestión del ministro Rafael Rey habían quedado fuera, o sea, habían sido inscritas extemporáneamente. Claro, me imagino que se hace referencia a eso la ministra. Mira, una de las más sorprendidas probablemente fui yo con esa referencia. Lo que se dijo es que el ministerio en esa época otorgó esos permisos de pesca. Entonces, y entregó varias normas. Una de las que hace referencia es la RM 100/2009 que señala, ¿no? Entonces, número uno es que los permisos de pesca para este tipo de embarcaciones los entregan los gobiernos regionales. Entonces, es falso que un ministerio, es decir, vía resolución ministerial o suprema o directoral, haya entregado permisos de pesca para estas embarcaciones. Insisto, son los gobiernos regionales y te puedo alcanzar resoluciones de esos años que así lo acreditan. Pero ¿es porque tienen la función o porque simplemente lo hacen por su cuenta? Sí, es parte de la función, como parte del proceso. ¿Asignada legalmente? La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece a los gobiernos regionales facultades en temas de pesca artesanal, ¿no? Y entonces, dentro de ese marco, esta función estaba competida a los gobiernos regionales. Segundo, lo que hace el ministro Rey
Es decir, ya no más construcción de embarcaciones. Porque tú sabes, para la sostenibilidad de las pesquerías, cuando tú ves la literatura científica, lo que te dicen es, oye, tienes que controlar el esfuerzo pesquero. Si tú no controlas el esfuerzo pesquero, es decir, que no haya más plantas ni embarcaciones que las que necesita un desarrollo sostenible, lo que vas a tener es una presión sobre el recurso. Entonces, lo que hace, dices, ya no más. Empieza a cerrar la construcción de embarcaciones de determinado, digamos, capacidad. Y luego, esta RM100, que es la que me tocó firmar a mí, lo que se dijo fue, ¿saben qué? Ya, señores gobiernos regionales, no más permisos de pesca para anchoveta para consumo humano, porque ya se veía que había una capacidad, digamos, que era más que suficiente, digamos, para el consumo humano. Y esa RM100 lo que dice es, además, dice, señores gobiernos regionales, no más permisos. Señores gobiernos regionales, tienen tantos días para alcanzar al ministerio cuáles son, digamos, los permisos válidos a la fecha que ustedes han otorgado para esta pesquería. O sea, para formalizar incluso los que no estaban formalizados. Más que formalizar, no, era lo que tenían permiso vigente por los gobiernos regionales y válidos que puedan alcanzar para cerrar ese tema. Okay. Justamente lo que se hace es cerrar ese tema. Bueno, ya yo después salí al ministerio, ya, digamos, no tengo los detalles de cómo fue el proceso, pero ahí está la norma. Y la norma también dice, oye, si vas a pescar para consumo humano y todos... Yo como madre, por ejemplo, quiero que lo que vayan a comer mis hijos sea absolutamente inocuo. Y entonces te dice, oye, pesca, bodega insulada. Tienes que salir con hielo. Tienes que tener tu protocolo de habilitación sanitaria. Entonces son condiciones mínimas básicas que si tú vas a pescar para llevar ese producto a la mesa de cualquier persona, tienen que cumplirse. Y entonces, por ejemplo, esas son las cosas que nosotros como sociedad planteamos, ¿por qué nos exigen ya, desde hoy, desde el SARPE? ¿No es cierto? No terminar el proceso de adecuación, ¿no? Porque, en fin, el control satelital consideramos que es importantísimo, no se está exigiendo, pero esto ya desde el 2009 era exigible. Y luego hay un decreto en el año 2010 que ratifica e insiste también, oye, sí, bodega insulada, hielo, protocolo de acción sanitaria. Cosas que no han pasado. Cosas que no han pasado y, como te decía, es importante pues que se pueda poner el control. Pero yendo entonces, en concreto, como te decía, hubo sorpresa, ¿no? Porque más bien lo que se hizo fue todo lo contrario, ¿no? Habían de repente algunas embarcaciones, digamos, que había que controlar, ¿no? Ese fue el análisis que se hizo y está incluso en los considerandos y se adoptaron las medidas para justamente hacer el cierre, ¿no?